Kirchhoff, que la corriente de emisor es igual a la corriente de base más la corriente de colector. Además, el fabricante nos da la razón por la proporción entre la corriente de colector y la corriente de base, que le hemos llamado beta. ¿Sí? Que algunos fabricantes le llaman HFE. Y de acá podemos deducir que la corriente de colector es igual a beta veces la corriente de base. Y si yo reemplazo esto acá, tengo que la corriente de emisor vale beta veces más 1 la corriente de base. ¿Sí? Entonces es bueno recordar esto que está acá, esto que está acá y esto, ¿no? Eso para ambos transistores, igualito. Lo único que va a cambiar son las direcciones de la corriente. Y si cambia las direcciones de la corriente, tenemos también que acá donde entra la corriente es positivo y por donde sale negativo, este es la voltaje base emisor. Y aquí, por donde entra positivo, por donde sale negativo, es el voltaje colector emisor. Aquí este positivo negativo es el voltaje conductor base. En cambio, acá la corriente está saliendo, por eso este es negativo, este es positivo y este es el voltaje emisor base. Este positivo, este negativo, y ahí tenemos la corriente, el voltaje emisor colector, y este de acá es positivo, este es negativo, y tenemos la de colector base. Entonces, si nosotros tomamos como referencia el emisor, estos voltajes son negativos, ¿no? Si tomo como referencia el emisor, ¿no? Es decir, este de acá sería así, emisor base negativo equivale o mejor dicho, esto equivale al negativo del voltaje base emisor. Entonces, por eso que acá los voltajes se dice que son negativos y las corrientes son negativas y las polarizaciones también. En cambio, acá todo es positivo, las corrientes y los voltajes. Además, se cumple la ley de voltaje Kirchhoff, que dice que el voltaje colector emisor es igual al voltaje colector base más el voltaje base emisor. Y todos sabemos que el voltaje base emisor para un material de silicio vale 0.7 volts. ¿Sí? Entonces, aquí también se cumple eso, sería voltaje emisor colector es igual a voltaje base colector más el voltaje emisor base. Y si lo quiero volver así, esto se convierte todo en negativo. ¿Sí? Así. Por eso que se dice que en los PNP todos los voltajes son negativos. Bien, esto es lo que hemos visto en la clase pasada y habíamos descubierto lo siguiente: que para yo mantener las corrientes y los voltajes de una determinada zona de operación, lo tengo que polarizar. ¿Qué cosa es polarizar? Suministrar los voltajes y corrientes del transistor para que opere en la zona de operación deseada, ¿no? En la zona de operación deseada. Y ya sabemos nosotros cuál es la zona de operación, ¿no? Vimos la clase pasada. Entonces, la zona de operación, por ejemplo, son zonas de operación. Vamos a poner en mayúscula para que... La zona de operación son corte, saturación y activa. Recordemos la curva, esta era la zona de corte, donde el transistor se comportaba como circuito abierto, esta era la zona de saturación, donde el transistor se comportaba como un cortocircuito, y esta era la zona activa, donde nosotros teníamos interés, porque acá el transistor se comportaba como un amplificador. Esta era la curva de salida. Entonces, ¿qué se hace? Se coge un voltaje de alimentación, ¿no? De 12 voltios, 15 voltios, 24 voltios, un voltaje de suministro. Y se determina cuál es la máxima corriente que va a circular en el circuito. Entonces tengo los dos extremos, el voltaje de suministro y la corriente que va a circular a través del dispositivo máxima en él. Teniendo esos dos puntos, yo trazo una recta, así como en el diodo, una recta que se llama recta de carga. Y esta recta de carga va a interceptar diferentes corrientes de base, ¿no? Ya sabemos que hay otra corriente, sino que no está graficada. Si
Si yo quisiera trabajar en la zona de corte, trabajo acá. ¿Sí? O acá, o acá, o acá. En cualquiera de estas partes. Si yo quiero trabajar en la zona de saturación, trabajo por acá. Para eso necesito una corriente, por ejemplo, de 80 microamperios o 90 microamperios. Si yo trabajo con 80 o 90, estoy trabajando en saturación. Si yo trabajo con 0 microamperios, estoy trabajando en corte. Ahora, si yo quiero trabajar en una zona de amplificación, adelante. Si yo quiero trabajar en una zona de amplificación, entonces escojo trabajar en esta zona de reacción activa. Puedo escoger, por ejemplo, de acuerdo a las curvas que me presenta el fabricante, en 10, 20, 30, en 40, en 50, en 60 y en 70. En cualquiera de ellos, o en 2, en 13, ¿no? Se recomienda siempre, ¿no? Si no tienes bien definido tus señales, se recomienda siempre trabajar a la mitad de acá, ¿no? Entonces voy a trabajar en este punto. Si yo quiero trabajar en este punto, la corriente de base debe ser 30 microamperios. Si la corriente de base es 30 microamperios, la caída de voltaje será 7 voltios entre colector y emisor. Y su corriente de colector será 3.2 miliamperes. Yo quiero trabajar ahí, entonces tengo que hacer mis cálculos de los valores resistivos que tengo que poner para que trabaje ahí. Ahora, puedo trabajar en cualquiera de estas zonas. Por ejemplo, si trabajo con 10 microamperios, entonces mi voltaje va a ser más o menos 12 voltios y mi corriente más o menos 1.4 miliamperes. Pero estoy trabajando muy cerca de la zona de corte. Entonces, como estoy trabajando acá, ¿no es cierto? Estoy trabajando acá. Entonces acá tengo muy poco espacio, pero acá tengo bastante espacio, ¿no? O sea, si viene una señal, digamos, que está variando, acá tiene bastante camino, pero acá ¡pum!, puede irse a corte en cualquier momento. En cambio, si trabajo, por ejemplo, con esta corriente que tenga microamperios, voy a tener un voltaje colector emisor más o menos de 2 voltios y una corriente de 5.4 miliamperios. Entonces, en este estoy trabajando muy cerca de la zona de saturación. Entonces, si viene una señal, acá tiene bastante espacio, pero acá esa señal puede ser que me lleve a la saturación, ¿entienden? O sea, la señal misma, por su valor que tiene, me puede mandar a la desaturación, o si trabajo acá, a la de corte. Entonces, se prefiere trabajar acá, porque si trabajo acá, la señal tiene espacio acá y espacio acá. Entonces, es más fácil, ¿no? Pero eso no me quita que trabaje en cualquier punto de la curva. Puedo trabajar en cualquier punto de la curva. Entonces, lo primero que vamos a hacer en nuestro curso es aprender a encontrar el punto de operación de un diseñador o de algún ejercicio que ha dicho yo quiero en este punto y nosotros tenemos que descubrir. Luego que aprendamos eso, recién vemos lo que es diseño, es decir, ¿cómo hago para que llegue a ese punto? ¿Entienden? Muy bien. Adelante, señorita. Entonces, esta es la curva, ¿no? Esto de aquí, el fabricante es muy difícil que te lo dé. Por lo tanto, esto va a estar en nuestra imaginación a la hora que hagamos el cálculo, pero que el fabricante me da información numérica. Entonces, si me da información numérica, sé qué me va a dar el voltaje colector emisor máximo, la corriente colector máxima, me va a dar el beta. Y con eso es suficiente. Muy bien, entonces, en conclusión, para hallar el punto de operación que está en la red de carga, son 3 valores: la corriente de base en este punto de operación, la corriente colector en este punto de operación y el voltaje colector emisor en este punto de operación. En los ejercicios yo voy a omitir la letra Q para no estar llenando, ya se supone que es el punto de operación Q. ¿Cuántos tipos de polarización hay? Hay muchos. Vamos a estudiar 4 de ellos principales. En la simple, la de resistencia colector a base. ¿Ya? Resistencia colector a base. Vamos a corregir aquí. De colector a base. Resistencia por emisor y por división de voltaje. Vamos a ver cada uno de ellos. Lo voy a explicar en forma teórica, voy a resolver un ejercicio
y ustedes hacen, perdón, yo voy a resolver un ejemplo y ustedes hacen un ejercicio para ver si lo comprendieron. Muy bien, vamos a hablar sobre la polarización simple. Es la más sencilla, es esta, y esta acá. Si es verdad que yo expliqué, por si acaso este Word ya en el aula virtual ahorita les subí, ¿ya? Si quieren lo pueden descargar y de ahí completar lo que tiene su tabla. ¿Ya? Van llenando lo que a veces lo apuntan. Si bien yo expliqué la operación de este señor con dos fuentes de alimentación, BBB y BCC, no se estila usar ese procedimiento en la práctica. Se estila usar una sola fuente, el BCC. ¿Ya? Y de ahí obtengo el BBB. Ya que el BCC es mucho mayor que el BBB, diríamos, ¿no es cierto? Entonces, acá tenemos un transistor NPN donde el colector lo voy a conectar con una resistencia a la fuente y a esa resistencia se le va a llamar resistencia colector. La base la voy a conectar con una resistencia base, a eso se le va a llamar resistencia base. Y el emisor lo voy a conectar directamente a tierra. Si ustedes gustan, pueden imaginarse esta forma en el circuito. Si gustan, ya. Algunos lo hacen, algunos autores, pero la mayoría es preferible hacerlo así, como está en el dibujo de allá. Pero de todas maneras lo pongo acá para que se den cuenta, ¿no? Este es así más o menos. Así. ¿Sí? Así. ¿Correcto? Acá tengo una malla, acá tengo otra malla y acá tengo una malla externa. ¿Sí? ¿Correcto? Pero hacer eso para algunos no nos es muy amigable, pero para otros puede ser. Si ustedes gustan, bueno, ponen la fuente y lo ven como malla. ¿Ya? Correcto. Lo vamos a ver como un positivo acá y tierra. ¿Qué va a pasar? Por acá va a venir una corriente que va a entrar por base, que se conoce como la corriente de base. Lógico, que esté entrando porque esta corriente está saliendo, ¿no? Y acá viene la corriente colectora. Esta corriente de base produce una caída de voltaje acá y acá también va a haber una caída de voltaje debido a la unión que es 0.7. Y esta resistencia con esta corriente produce una caída de voltaje acá. Por lo tanto, en la malla que tengo acá, ese voltaje es la suma del voltaje en la resistencia y el voltaje colector emisor. Y en la malla que está a la izquierda, este voltaje es igual a la caída de voltaje de esta resistencia más el voltaje que hay en base emisor. Normalmente, a esta parte que está acá, que es la polarización directa, la vamos a conocer como el circuito de entrada. Y a esta parte que está acá, la vamos a conocer como el circuito de salida. Entonces, aplicando la ley de voltaje de Kirchhoff en el circuito de entrada. ¿Qué significa? Que este voltaje es igual a la suma de este voltaje más este voltaje. Acá está. ¿Sí? De esto conozco este señor y conozco este señor. Esto lo conozco por el material, esto lo conozco porque viene indicado y este lo conozco porque también viene indicado en el sonido. De aquí, una simple ecuación cuya variable es IB, puedo despejarla, donde la corriente IB es igual a este voltaje menos este voltaje entre R, ¿no? O sea, el clásica diferencia potencial. ¿Quieres hallar esta corriente? Es este voltaje menos este voltaje entre R. ¿Sí? Correcto. Muy bien, ya hallamos la corriente de base. Si ya hallamos la corriente de base, el próximo paso es hallar la corriente de colector, porque al tener la corriente de base y conocer el beta, porque tiene que ser un dato, entonces puedo conocer la corriente de colector. Entonces el siguiente paso es hallar la corriente de colector. Acá. Hallamos la corriente de colector. ¿Sí? Y luego que hallamos la corriente de colector,
nos vamos al circuito de salida. ¿Sí? Al circuito de salida. En el circuito de salida, el voltaje de alimentación es igual a este voltaje más este voltaje. Recuerden que de los tres parámetros del punto de operación ya encontramos dos. Y ya encontramos la corriente de base y la corriente de colector. ¿Qué nos falta? Voltaje colector emisor. Entonces, con la ley de voltajes ahí, tenemos que la alimentación es igual a la caída de voltaje en la resistencia más el voltaje colector emisor. Esto conozco, esto ya conozco, me faltaría conocer esta variable. Por lo tanto, el voltaje colector emisor es igual a el voltaje de alimentación menos la caída de voltaje en la resistencia de colector. Si ustedes se dan cuenta, es bien sencillo aplicar la teoría de circuitos en esto. No es muy complicado, es muy simple, solamente hay que tener en cuenta la teoría del dispositivo y la teoría de los circuitos eléctricos, bastante sencilla. Ejemplo, ahora lo hacemos con números. ¿Cierto? La alimentación es 12 voltios, la resistencia de colector vale 2.2K, la resistencia de base vale 240K y el transistor es con beta 50, se supone que es de silicio. Me piden hallar el punto de operación. Entonces empezamos a trabajar. Circuito de entrada, los 12 voltios es igual a la resistencia de 240 por la corriente de base más 0.7. ¿De dónde? La corriente de base es igual a 12 voltios 0.7 de 240, ¿no? Del peje matemático, y me da una corriente de 47.08 microamperes. Si a esta corriente yo la multiplico por el beta, tengo la corriente de colector que vale 2.35 mil. Con esa corriente de colector me voy al circuito de salida y digo, los 12 voltios es igual a 2.2K, que es la resistencia de colector, por esta corriente más el voltaje colector emisor. ¿De dónde? El voltaje colector emisor es 12 voltios menos 2.2K por 2.35. Me da 6.83. Y puedo dar como respuesta que el punto de operación en este circuito es su corriente de base 47.08, su corriente de colector 2.35 y su voltaje colector emisor de 6.83. ¿Sí? Muy bien. Hacemos un ejercicio. Ustedes ahí. Vamos a crecer un poquito. Allá el punto de operación de este circuito. Ahí está. No sé cuántos son. ¿Qué? ¿Cuántos son? ¿Cuántos años? Allá el punto de operación de ese circuito. Dime. Muy bien, acá tenemos nuestro circuito como criterio de diseño. Queremos diseñar, es decir, yo quiero hacer un amplificadorcito, ¿no? Y ¿qué necesito para encontrar esta resistencia? En primer lugar, tienes que seleccionar el voltaje, ¿no? De acuerdo a tu requerimiento, selecciona el voltaje. Pero tienes que tener en cuenta lo siguiente, que el voltaje que tú vas a escoger, ¿sí? El BCC tiene que ser menor al BCEO, o sea, al dato que encuentras en el fabricante. ¿Me entiendes? Si el fabricante te dice 40 voltios de BCEO, tú tienes que utilizar una fuente menor. Primero. Segundo, el otro criterio de diseño es que de preferencia, o sea, no es obligatorio, de preferencia, el voltaje colector emisor, ¿no es cierto?, esté en este rango. O sea, no es mandatorio, pero sí preferencial. Que se encuentre entre 1/3 del voltaje de alimentación, ¿sí?,
hasta 2 tercios La mitad de veces del voltaje de alimentación. Eso es un criterio, eso no significa que sea mandatorio, ¿ya? Es decir, es una referencia para trabajar más o menos en una zona de expulsión que no esté muy comprometida hacia la derecha ni hacia la izquierda, casi en el centro, ¿no? Pueden encontrar a veces criterios que sobrepasen esto, o sea, no estén en 2 tercios, sino un poco más, o otro que no esté en 1 tercio, un poco menos, pero es una idea. ¿Cuál sería lo ideal? Lo ideal sería de que el voltaje colector-emisor, ahí sí te puedo decir que en la mayoría de veces ocurre, sea igual a la mitad de la alimentación. ¿Sí? Sea igual a la mitad de la alimentación. Eso sería lo ideal. Por ejemplo, si uso 12 voltios, que sea 6, ¿no? Y luego aplicar todo lo que está acá. En diseño, yo recomiendo empezar por el final. O sea, cuando hicimos el análisis, empezamos por entrada y terminamos por salida. ¿No es cierto? En el diseño, yo recomiendo, o sea, no es algo que esté escrito, empieza por salida y termina con entrada. Vamos a suponer un ejemplo. Diseñar, hallar los valores de RC y RB para que el transistor circule una corriente de colector igual a 1 miliampere. ¿Sí? ¿Correcto? O sea, yo me propongo la corriente, 1 miliampere. ¿Ya? 1 miliampere. Yo me propongo la corriente. Muy bien. Yo me propongo la corriente. Correcto. Entonces, este es el circuito. Pero este circuito le vamos a poner acá, vamos a poner, voy a utilizar una fuente, ¿no? Vamos a poner de 9 voltios. ¿Correcto? Entonces, me dicen, oye, la fuente va a ser de 9. Y vamos a suponer que el beta valga, es un dato, ¿no? El beta tenga un valor de 100. Ya, el beta tenga un valor de 100. Nos vamos acá y tenemos nuestro circuito. Este es el circuito que tenemos que implementar. Entonces, ¿qué hacemos? Muy bien, ¿qué hacemos? Vamos a empezar por el circuito de salida. ¿Ya? En el circuito de salida. Empezamos por el circuito de salida. En el circuito de salida, por criterio, ¿sí? El voltaje colector emisor va a ser ¿cuánto? ¿En cuánto hemos quedado? Entre 2. O sea, sería 4,5. 5.5, ¿no? 4,5. ¿Ah? 4.5. Entonces, por criterio, ponemos así, de diseño, voy a optar por un voltaje colector emisor de 4.5. Muy bien, entonces, como la corriente de colector es 1 miliampere, puedo hallar la resistencia de colector por la definición de diferencia potencial, ¿no? O sea, 9 voltios menos 4.5 voltios entre la corriente que vale 1 miliampere. ¿No? Y eso me da ¿cuánto? 4.5. ¿Sí? Entonces, en la vida real, si no hay 4.5K, ¿no es cierto? En el mercado, busco el más cercano, ¿no? 4.7, 4.2, ¿no? Y reajusto, ¿me entienden? Vamos a suponer que estoy haciendo algo real.
Pucha, no hay 4.5. ¿Cuánto tiene? 4.7. Allá. Como quiero que se tome un miliamperio, entonces reajusto, esto ya no va a ser 4.5, sino va a ser 4.3. Estoy en el rango de 1/3 a 2/3. Porque 1/3 sería 3 voltios y 2/3 sería más de 6 voltios, ¿no? Bien, ya hallamos la corriente. Ahora, con el beta que tengo, hallo la corriente de base, ¿no? Entonces la corriente de base es igual a la corriente de colector, que vale ¿cuánto? 1 miliamperio, entre el beta, que vale 100. ¿Cuánto me sale eso? 10 microamperios, ¿está bien? Sí, ¿no? A ver. ¿Está bien 10 microamperios o no? ¿Ve? Es 10 a la menos 2, ¿no? Sí, Claro, 10 microamperios. Entonces, ahora sí, para ir a la resistencia de base, 9 voltios menos base emisor sobre R. Muy bien. Entonces, ahora sí, circuito de entrada, donde RB es igual a 9 voltios menos 0.7. En este caso estoy suponiendo que es 0.7, a veces no es 0.7, ¿no? Porque eso es variable, entre 10 microamperes. ¿Cuánto nos sale? A ver, vayan calculando, por favor, para ya ponerlo de frente. 9 menos 0.7 sería 8.3, ¿no? Sería 830 acá. ¿Está bien? Sí, profesor. 830. Vamos a ver si es verdad, ¿no? O sea, yo... ¿Cómo? ¿Puedes subir un poquito para ver? ¿El circuito? Ajá. Miren, he encontrado estos valores, hemos encontrado estos valores. La resistencia en colector igual, ¿no? La resistencia de base igual, 830K. Se supone que el beta vale 100 y estoy suponiendo que el voltaje emisor vale 0.7, ¿no? Esto está en interrogación, ¿no? Porque exactamente no estoy suponiendo, ¿no? Que recuerden que es un código. Se supone que el voltaje colector emisor, ¿cuánto vale? ¿Y la corriente de colector cuánto vale? ¿Y la corriente de base cuánto vale? Vamos a ver. Para eso me voy al proteus, ¿no? Que es el que ustedes usan bastante. Recuerden que nuestra electrónica no es una matemática exacta, ¿no? Es aproximada. Por eso es que hay tolerancia. Bien, vamos a coger un transistor. Aquí. Vamos a usar el genérico, porque un NPN genérico, ¿correcto? Bueno, en este NPN genérico tenemos la ventaja de poder manipular las propiedades. Y una de las propiedades que es el beta está dado con BF, y lo voy a poner en F es como 100, ¿no? Entonces, por si acaso le pongo, ¿no? Para que aprenda, BF es igual a 100, ¿correcto? 100. Después vemos el voltaje base emisor, ¿ya? Ahora necesito resistencias, ¿ya? También genéricas. Genérica significa ideal. Ponemos acá la primera resistencia y acá la segunda. Esta resistencia de acá nos ha salido ¿cuánto? 830 kiloohmios. Y esta resistencia de acá nos ha salido ¿cuánto? 4.5K. Muy bien. Unimos estos señores
Pero previamente vamos a medir la corriente de colector. Esta corriente de colector está en miliamperios. Y vamos a medir la corriente de base. Y la corriente de base está en microamperios. Vamos a colocarle una fuente de alimentación. En este caso, habíamos dicho que vale ¿cuánto? 9 voltios, ¿no? 9 voltios. 9 voltios. Correcto, pues acá le ponemos. Y para verificar lo que estamos haciendo, vamos a colocar dos voltímetros. Uno en colector emisor, para medir el voltaje colector emisor, y otro en base emisor para saber cuánto vale el voltaje de base emisor en esa condición, ¿no? Ya hemos dicho que yo no sé, estoy pensando que es 0.7, ¿ya? Muy bien, hacemos play. Habíamos supuesto 4.5. ¿Cuánto sale? Está por ahí. Nuestra corriente de colector habíamos supuesto 1. Sale 0.9, está por ahí. La corriente de base es 10 microamperios, 9.1, está por ahí. ¿Por qué no sale exacto? Porque el voltaje base emisor vale 0.77, ¿no es cierto? O sea, no es 0.7, es 0.77. Bueno, voy a tratar de ajustarlo en el proteo, ¿ya? Para no ajustarlo en los cálculos. Entonces, para ajustar eso, vamos acá y nos vamos a ayuda y buscamos lo que es voltaje base emisor. Creo que es este, el NF. Creo que es ese. A ver, déjenme, no me acuerdo exactamente bien. Sí, el NF. Ya. Entonces el NF vamos a cambiar. Vamos a ver, vamos a ver. Vamos a cambiar el NF. El NF vamos a ponerlo, está en 1, vamos a ponerlo en 0.9. Vamos a ver, ¿ya? Ahí está. Ahora sí. ¿No? Si ustedes modifican el NF, están modificando el voltaje de base emisor. ¿Cuánto vale ahora? ¿Cuánto está la corriente? ¿Sí? Entonces, cuando ustedes quieren simular en el Proteus, tienen que tener en cuenta el voltaje de base emisor, que es un codo, y tener en cuenta el beta, ¿ya? Y la única forma de manipularlo es en el genérico, porque nosotros no lo podemos manipular cuando viene con código. Entonces, estamos demostrando que nuestro diseño está correcto. ¿No es cierto? Muy bien. ¿Cuál es el problema en este tipo de polarización? Tenemos dos cosas, dos parámetros físicos que lo tenemos que tener en cuenta. El primero, el beta. ¿Sí? El primero, el beta. Si el beta es mayor, ¿no es cierto? La corriente de colector es mayor. Si el beta es menor, la corriente de colector es menor. Y ustedes saben que cuando compran un transistor, el beta no es como el voltaje base emisor, no es fijo, es un rango, ¿no? Y lo han visto ustedes cuando vimos el datasheet. Va, por ejemplo, de 50 a 200. Entonces, si yo tengo un transistor del mismo código, la posibilidad de que el beta sea igual con otro que yo reemplace es muy poco probable. Entonces, la polarización de este señor, si yo le cambio el beta, voy a hacer la prueba, miren, ¿no? Imagínense que el beta de ese transistor está entre 50 y 200. Me voy a Paluno, ¿no? Me voy a Paluno y me compro otro igualito, pero esta vez el beta me tocó no 100, no me tocó 150. ¿Está dentro del rango? Sí. Entonces a la hora que yo hago, miren cómo cambió el punto de operación. Bien.
O sea que esa polarización me sirve solamente para un único transistor, porque si le pongo otro del mismo modelo con diferente beta, se cambió. Igual va a ocurrir con la temperatura. Si este cálculo se ha hecho para una temperatura ambiente de 25 grados y este circuito yo me lo llevo, vamos a poner a Sullana, está a 50 grados, el aumento de temperatura va a hacer que la corriente de base aumente, porque ustedes saben que los semiconductores aumenta la temperatura, aumentan los portadores. Si aumenta la corriente de base, aumenta la corriente colector. Si aumenta la corriente colector, aumenta este voltaje. Y si aumenta este voltaje, el voltaje colector emisor disminuye. Se cambió el punto de operación. ¿Qué pasa si ese circuito me lo llevo a Puno, que está menos de 0 grados centígrados? Y recuerden que, así como ustedes tienen frío y se vuelven lentos, los electrones también con la temperatura se vuelven lentos y necesitan más estímulo para circular. Entonces, al llevármelo a Puno, la corriente de base disminuye, la corriente de colector disminuye, este voltaje disminuye y este voltaje aumenta. Por lo tanto, ese circuito será sencillo, pero los cambios de temperatura y los cambios de beta me perjudican. Entonces, ponemos acá en nuestro apunte, ¿no? Desventajas. La ventaja es que es simple, ¿no? De ventaja, primero, ¿sí? Sensible a los cambios de beta. Segundo, sensible a los cambios de temperatura. ¿Correcto? O sea que este señor no. ¿Cuál es la ventaja? Si es bien sencillo. ¿Ya? Muy bien. Nos vamos ahora a otro tipo de polarización que se llama polarización colector base. ¿Qué va a pasar ahora, señores? Que la resistencia de base ya no lo coloco acá, sino lo coloco en colector. Una pequeña modificación. ¿Qué va a pasar ahora? Vamos a ver. Primero, aprendamos a determinar el punto de operación. Como siempre, ¿por dónde empiezo cuando es análisis? Por el circuito de entrada. Ahora, el voltaje que alimenta base ya no es esta, sino es este voltaje. ¿No? Ahí está, este voltaje. ¿Que vale qué? Voltaje colector emisor. Por lo tanto, este voltaje es igual a la suma de este voltaje más este voltaje. ¿Sí? Este más este. Da esto. Entonces, voltaje colector emisor es igual a la resistencia de base por corriente de base más voltaje base emisor. ¿Conoces el voltaje colector emisor? ¿Conoces la resistencia de base? Sí. ¿Conoces la corriente de base? No. ¿Conoces el voltaje base emisor? Sí. Por lo tanto, esta es una ecuación que tengo cuántas variables? 2. Entonces, ordeno la ecuación con esas dos variables, donde el voltaje colector emisor menos la resistencia de base por la corriente de base es igual a voltaje base emisor. Variable, variable, dato. Primera ecuación. Si tengo dos variables, tengo una ecuación, la matemática me dice que necesito una segunda ecuación. ¿De dónde sacamos la segunda ecuación? La vamos a sacar del circuito de salida. Entonces, el circuito de salida es el voltaje de alimentación es igual a, acá viene la cosa. Observen lo siguiente. Esta es la corriente de emisor, esta es la corriente de base, esta es la corriente de colector. Y en este nodo está saliendo la corriente de colector y la corriente de base. Por lo tanto, la corriente ahora que pasa por la resistencia de colector es, ¿qué cosa? Porque es la suma, ¿sí o no? O sea, ya no está pasando la corriente de colector como en el caso anterior, sino que por la resistencia de colector está pasando la corriente de emisor. Entonces, es ahí que nuestra ecuación hacemos así, que el voltaje de alimentación es igual a la resistencia de colector por la corriente de emisor más voltaje de colector emisor. Pero este es constante, constante, variable, variable. Uy, tengo una tercera variable.
Pero yo sé que la corriente de emisor, ¿a qué es igual? La corriente de emisor es la suma de estas dos y la corriente de colector es beta veces la corriente de base. Por lo tanto, la corriente de emisor vale beta veces más 1 la corriente de base. Esta expresión lo reemplazo acá. ¿Sí? Esta expresión lo reemplazo acá. Y ya tengo una ecuación con las dos variables. Lo único que hago es ordenar. ¿Dónde? Voltaje colector emisor más resistencia colector por beta más 1, que es un valor, por la variable base, es igual a BCC. Tengo dos ecuaciones, dos incógnitas. Trabajo si quiero con la calculadora, trabajo si quiero manualmente, y voy a obtener el voltaje colector emisor y la corriente de base. Al lograr eso, ya puedo hallar la corriente de colector, ¿no? Que es lo único que nos falta. Vamos a hacer un ejemplo. ¿Correcto? Vamos a hacer un ejemplo. Numérico. Y después ustedes hacen el otro. Ahí tenemos este ejercicio. 10 voltios de alimentación, una resistencia de colector de 5.9, ¿no es cierto? Y una resistencia de base de 250. El beta vale 90 y el material es silicio. Circuito de entrada. Voltaje colector emisor es igual a esta resistencia por la corriente de base más 0.7, que es el voltaje base emisor. De donde yo puedo ordenar para tener la primera ecuación, que es voltaje colector emisor menos 250K por la corriente de base vale 0.7 primero del circuito de entrada. Sabemos además que la corriente de emisor vale beta más 1. Beta vale 90 más 1, 91 IB. Y el circuito de salida sería 10 voltios por 5.9 por corriente de emisor más voltaje colector emisor. Reemplazo 91 por 5.9K IB y obtenemos la ecuación segunda, que es voltaje colector emisor más 536.9K por IB es igual a 10 voltios. Dos ecuaciones, dos incógnitas, calculadora o manualmente, y nos da que el voltaje colector emisor es 3.65 y la corriente de base 11.82. A la corriente de base lo multiplicamos por beta y tenemos una corriente de 1.06 mili. ¿Alguna pregunta? ¿Está claro? Acá en este tipo de polarización vamos a aterrizar siempre en un sistema de dos ecuaciones, ¿no es cierto? En el otro solamente en un sistema de una variable, ¿no? Acá dos, ¿ya? Ejercicio. A ver, ustedes. Metemos una por la corriente a la vez.
Profesor, ¿puedes subir más poquito arriba? más? Sí, un poquito más. Ahí. ¿O más? Más. Más. Ahí. Bajarlo. Para el otro lado, sí. Ah, para Sube, otro lado, sube. sí. Sí, profesor. Ah, pero descarga, pe. ¿Ya está en la Que virtual? está en el aula virtual. Ah, ya. Claro, pues, pucha, que usted se piensa en el profesor López, más quedado. No, pues, le estoy diciendo, quieren descarguen lo que ya está en el aula virtual y ahí rellenan. Claro, pues. Solamente estoy agregando algunas cosas, ¿no? Disculpe, la corriente de colector es igual a beta por la corriente de base. Sí, la corriente de La de colector es básicamente igual a la de emisor. Aproximadamente igual. Pero para sus cálculos va a ser. Yo no lo tomo igual. Hay algunos profesores que dicen, ya es igual, pero hay que tener una consideración. ¿Cuándo puedo considerar yo que la corriente de colector es aproximadamente igual a la emisor? Cuando el beta es grande. ¿Cuándo el beta es grande? 300, 400. Pero si el beta es pequeño, 90, 20, 80, 100, 200, no es recomendable, ¿no? Aunque algunos dicen, no, que... No, señor, si el beta es grande, es lógico, pues, ¿no? 400 veces una corriente, ya. Pero 100 veces no. O sea, tienes 100 soles, tienes un sol, todavía, me siento un sol. Te puedes comprar algo, ¿no? Son criterios, ojo, son criterios. Por eso existe tecnología china, alemana, israelita, porque cada uno tiene su criterio. ¿Y cuál es el mejor criterio? Aquel que sea lo más robusto posible. ¿Cuál es ¿De el acuerdo? B? ¿Ah? El B. ¿El beta? El beta. 90, ¿verdad? 100. 120. El beta es 120. ¿Ya le contaste? Claro, pues maestro. Here. Está haciendo ya ejercicio. Plantea la primera ecuación. Este de aquí es igual a x más h. Ven. ¿Cómo? Sería de acá. Este no es. No. Este es un voltaje. No, pues. Ya. No, este es un voltaje. No es una malla. ¿Ya? Entonces, este voltaje de acá es la suma de ese. Esta es una caída de voltaje, no es una fuente. Tú lo consideres una malla si es una fuente. Claro, es una caída, no es una fuente. ¿Entiendes? Ahora, para que lo entiendan mejor, algunos, al transistor, de acuerdo al tipo de transistor, su modelo es así. Yo no estoy utilizando el modelo de DC, ¿ya? Este es el modelo para que tengan idea, ¿ya? Modelo DC para NPN.
El modelo DC para PNPN es este. ¿Ya? Así. ¿Correcto? Este es el modelo para NPN. Este es su modelo. Yo no estoy utilizando el modelo. Pero si quieren lo utilizan y reemplazamos lo que está ahí. Esto va a tierra, entre base y colector hay una resistencia de, ¿cierto? RB, y entre colector y fuente hay una resistencia RC, y esta es la fuente, ¿no? Ahora si quieren lo veo así, más fácil, lo ves así, si quieren, ¿no? Si quieren. Así, ¿no? Correcto. Ahora, si quiere verlo mejor, ¿no? Si quiere verlo mejor, miren, ¿eh? Si quiero verlo mejor, RC, ¿sí? Y si quiere verlo mejor todavía, correcto. Si quiere verlo mejor. ¿Y eso no te parece un circuito que has estudiado en eléctrica? Si quieren lo trabajan así. Si no, lo trabajan como yo te digo. No se pide. Va a ser mejor. Lógico, ¿no? Este es de base, ¿no es cierto? Y la corriente corredor, ¿cuánto vale? Beta por I. Entonces sacamos un I de este. Es uno. La corriente emisor es uno. ¿Cuánto sale? ¿Por qué 91? 90. No. Es corriente emisor. No. Esta es la de base. Esta es la de colector. ¿Y la de base cuánto vale? Esto. Muy bien, hay algunos que explican así, ¿no? ¿Ya? Pero para mí es más complicado eso. No complicado, sino fastidioso. ¿Ya? Por si acaso. Yo siempre trato de explicar las técnicas más sencillas. ¿Cómo vamos? ¿Ya? Es un poquito más de morón, ¿no? Porque entramos al sistema de ecuación. Perdón, no sé si está bien. Ajá. Vamos a ver. ¿Sí? Vamos a ver. ¿Listo? Atención. Les recuerdo que la teoría del dispositivo es muy simple. Corriente de emisor es igual a la corriente de base más corriente de colector. Y la corriente de colector es beta veces la corriente de base. Nada más. No hay otra teoría. Y que el voltaje base emisor vale 0.7. O el que me indique. Y luego viene la teoría eléctrica, que estamos utilizando ley de voltaje de Kirchhoff, ¿no? Muy bien, veamos. Voltaje colector emisor es igual a 470K por IB más 0.7. O sea, este voltaje colector emisor es este señor más este. ¿De dónde? La primera ecuación es voltaje colector emisor menos 470 por IB vale 0.7. En el circuito de salida, el 16 voltios es igual a 3.6K por corriente emisor más voltaje colector emisor. Pero la corriente emisor vale beta veces más 1 corriente de base. Al reemplazarlo, nos queda la segunda ecuación que es voltaje colector emisor más 435.6K por corriente de base vale 16.
Estas dos ecuaciones las llevamos a la calculadora y nos da un voltaje colector emisor de 8.64 y una corriente de base de 16.89. Y para hallar la corriente de colector, lo único que hacemos es multiplicamos por beta la corriente de base y nos da 2.03 miliamperes. Puede ser que no salga igualito a ustedes porque yo estoy redondeando y puede ser que ustedes no hayan redondeado, ¿ya? Pero está por ahí. Muy bien, con respecto a los criterios de diseño, ¿sí? Con respecto a los criterios de diseño de este señor, digamos, es igualito, ¿ya? O sea, entonces los criterios de diseño para este señor es igual, no cambia, ¿ya? Entonces ponemos acá criterio de diseño para este señor, ya borramos el circuito y los criterios de diseño son los mismos, ¿ya? No cambian, igualito, ¿sí? El voltaje colector emisor, de preferencia que sea la mitad y se vuelve a hacer, ¿ya? Vamos a ver los dos problemas que teníamos, que era temperatura y beta, ¿no es cierto? Vamos con el primero, temperatura. Observe la explicación. Si hay un aumento de temperatura acá, la corriente de base, que es la más pequeña, es la que va a sentir, ¿no es cierto?, el aumento. ¿Qué va a pasar con la corriente de base? Va a aumentar, ¿no? Si la corriente de base aumenta por la temperatura, ¿qué pasa con la corriente de colector? Aumenta, ¿no? Por el beta. Si la corriente de base aumenta y la corriente de colector aumenta, ¿qué pasa con el emisor? También aumenta, porque están aumentando las dos, ya que la suma, ¿sí? Si aumenta la corriente de emisor, ¿qué pasa con este voltaje? Aumenta. Si este voltaje aumenta, ¿qué pasa con este voltaje de acá? Disminuye. Y si este voltaje disminuye, que es igual a este de acá, ¿no? Vamos a apuntarlo. El voltaje colector emisor aquí es igual a la corriente de base por resistencia de base más voltaje base emisor. Si este señor disminuye, esto es constante, ¿qué le pasa a la corriente de base? ¿Y cómo había comenzado? Repito nuevamente. Un aumento de temperatura hace que la corriente de base aumente. Si aumenta la corriente de base, la corriente de colector va a aumentar porque vale beta veces la corriente de base. Si la corriente de colector y la corriente de base aumenta, ¿qué pasa con la corriente de emisor? Aumenta, que la suma. Si la corriente de emisor aumenta, ¿qué pasa con el voltaje colector emisor? Disminuye. ¿Por qué? Porque este señor aumentó, entonces este tiene que disminuir. Si este señor disminuye, y esto es constante, ¿qué tiene que hacer la corriente de base? Primero. ¿Aumentó? O sea que el mismo circuito se autocorrige por un aumento de temperatura. Aumenta la temperatura y el mismo circuito, un momentito, para. Igual va a ocurrir al revés, ¿no? Si la temperatura disminuye, entonces la corriente de base disminuye, la corriente de colector disminuye, la corriente de colector disminuye, pero el voltaje colector emisor, ya que este voltaje disminuye, este voltaje aumenta. Si este señor aumenta, entonces ¿qué pasa con la corriente de colector? ¿Sí? Entonces tengo un circuito que me compensa la temperatura. Ya puedo llevarlo confiado a Sullana o a Puno, sin ningún problema. Pero tiene un pequeño y ligero desventaja, el beta. Si yo le pongo un transistor con un beta diferente, mayor, el voltaje colector emisor disminuye. Si le pongo menor, el voltaje colector emisor disminuye. Porque todavía depende del beta, ¿no? Es decir, si el beta aumenta,
aumenta la corriente de colector. Si el beta disminuye, disminuye la corriente de colector. Por lo tanto, de las desventajas que habíamos puesto, solamente nos queda cuál es la desventaja del beta, ¿no es cierto? ¿Sí? Del beta. Entonces, desventaja sensible a los cambios de nada más. ¿Ya? Luego actualizo el Word. Ya. Listo. Tercera polarización. Tercera polarización. Por resistencia en emisor. De la polarización simple, que es así, ¿se acuerdan? Ahora, en vez de modificar la resistencia de base, le voy a agregar una resistencia en emisor. ¿Sí? Le agregamos una resistencia en emisor. Como siempre, para analizar un circuito, hacemos por circuito de entrada. Entonces, el circuito de entrada es este, que sería la alimentación es igual a esta caída de voltaje más este voltaje más este voltaje. ¿Sí? Pero tengo dos variables. Entonces digo, la corriente de emisor vale beta veces más 1 la corriente de base, ¿no? Por lo tanto, lo puedo convertir en una sola variable en su ecuación. Es decir, reemplazo la corriente de emisor por este señor. Y luego, si quiero, despejando, la corriente de base es igual, este de aquí, pasa restando, estos dos se suman y pasan divididos. La corriente de base vale la alimentación menos el voltaje base emisor entre la resistencia de base más beta veces más 1 la resistencia de emisor. Con el valor de la corriente de base ya puedo hallar la corriente de colector, y con el valor de la corriente de colector y la corriente de base puedo hallar la corriente de emisor. Ahora, el circuito de salida es así. La alimentación es igual a este voltaje, esta resistencia de colector, más el voltaje en el transistor, más el voltaje en la resistencia de emisor. Por lo tanto, en el circuito de salida tenemos que la alimentación es igual a la caída de voltaje en la resistencia de colector, el voltaje colector emisor y la caída de voltaje en la resistencia de emisor. ¿De dónde puedo despejar que el voltaje colector emisor es la resta de la fuente de la caída de voltaje en la resistencia de colector menos la caída de voltaje en la resistencia de emisor? Veamos un ejemplo. Siempre a veces los ejemplos numéricos son mejores, ¿no? Acá tenemos un circuito la alimentación vale 20 voltios, la resistencia de colector vale 2 kiloohmios, la resistencia de base 430 y la resistencia de emisor 1 kilo. El beta es 50 y es de silicio. Me piden hallar el punto de operación. En primer lugar, circuito de entrada. 20 voltios es igual a la caída de voltaje en esta resistencia, que es 430 con la corriente de base, más el voltaje base emisor, que vale 0.7, más el voltaje en esta resistencia, que es 1 kiloohmio por corriente de emisor. Pero además, como el beta vale 50, entonces la corriente de emisor será 51 veces la corriente de base. Reemplazando esa corriente en la ecuación anterior, tengo que 20 voltios es igual al voltaje en la resistencia de base más 0.7 más 51 por 1K, 51K por la corriente de base. Despejando la corriente de base es 20 voltios menos 0.7 entre 430 más 51K. Y eso me da una corriente de base de 40.2. Si esta corriente de base la multiplico por el beta, ya tengo la corriente de colector. Y si estas dos corrientes las sumo, ya tengo la corriente de emisor. El circuito de salida
20 voltios es igual al voltaje en la resistencia colector, que es 2K por 2.01, ¿no es cierto? Más el voltaje colector emisor que no conozco, más un K por la corriente de emisor que vale. De donde el voltaje colector quizás sea 20 menos el voltaje en la resistencia colector, menos el voltaje en la resistencia emisor, y me da 13.93 voltios. ¿Sí? También analizar este tipo de circuitos no es complicado, solamente en el circuito de entrada que es un poquito más voluminoso el análisis, pero después es bastante sencillo. Ejercicio. Entonces, repito, si ustedes gustan, descargan el archivo que ya está, ¿no? Ya está el archivo, lo descargan. Listo. A ver, hacemos. ¿No? Descargan el archivo de ahí seguir, ¿sí? Beta más un circuito. ¿Sí? Ahí está. Rearmamos nuestro circuito. Acá está el voltaje Thevenin, lado positivo, la resistencia Thevenin, el transistor, la resistencia emisor, colector y la fuente. Ahora, el circuito de entrada tiene una forma de una malla bien definida, donde este voltaje es igual a la caída de voltaje acá, más el voltaje base emisor, más la caída de voltaje acá. ¿Sí? Y acá tenemos la ecuación. El voltaje BB es igual a RBB por IB más voltaje base emisor por RE por IB. Pero IE, recuerden que es beta BC más 1, la corriente de base, ¿no? Correcto, porque IB por beta da corriente colector, IB por 1 da la corriente de base, corriente colector más corriente de base da corriente de base. Reemplazando esta ecuación, se parece al ejercicio anterior, igualito, de donde IB es igual, en vez de ser BCC, que es el voltaje Thevenin, menos el voltaje de base emisor, en vez de ser RB, es la equivalente paralelo, o Thevenin más RE por beta. Hallo la corriente de base, lo multiplico por beta, hallo la corriente de colector y lo sumo y tengo la corriente de emisor. Para el circuito de salida es idénticamente igual al caso anterior, donde el voltaje de alimentación es igual a la caída de voltaje en la resistencia colector más voltaje colector emisor más el voltaje emisor, donde el voltaje colector emisor es la resta de estos dos voltajes a la fuente. Es idénticamente igual al anterior. Ejemplo, acá tenemos un ejemplo. La resistencia de colector vale 10 kiloohmios, la resistencia de emisor vale 1.5, la resistencia R1 vale 39 y R2 vale 3.9K. Ahí hemos primero el voltaje Thevenin, que será 22 por 3.9 entre la suma de ambos, y me da 2 voltios. Ahí hemos la resistencia equivalente Thevenin, que es el paralelo de estos dos, porque este se apaga, es tierra, y nos da 3.55. Con esos dos valores implementamos nuestro circuito equivalente, donde tenemos 2 voltios, 3.55K, 1.5K, corriente de base, corriente de emisor. En esta malla planteamos 2 voltios es igual a esta resistencia por corriente de base, a 0.7, más el voltaje de emisor, de donde la corriente de emisor vale beta más 1, corriente de base, ¿no? Y beta vale 100, más 1, 101, reemplazamos el 101 multiplicado por 1.5, nos da este valor, y la corriente de base sale 8.38 microamperes. Con esa corriente de base hallo la corriente de colector, y con esta corriente de colector y la corriente de base hallo la corriente de emisor. Por lo tanto, el voltaje colector emisor es igual a la fuente, que es 22 voltios, menos las caídas de voltajes en ambas resistencias, y me da 12.33. Esta polarización compensa los cambios de temperatura debido a la resistencia de emisor y compensa los cambios de beta debido al divisor de voltaje. O sea, ese es el mejor. Lo que aquí hay que agregarle son los criterios de diseño. Los criterios de diseño son iguales al anterior. Aquí, ¿sí?
los criterios de diseño son iguales al anterior, pero hay que agregarle lo siguiente. La red donde está el divisor de voltaje, ¿no? Esta red que está acá hay una corriente, ¿no? Entonces la corriente de R1 y R2, ¿correcto? Vamos a poner así la corriente R1, R2, vamos a ponerle corriente I, tiene que ser mayor o igual a 10 veces la corriente de base. ¿Ya? Esa es la única condición. O sea, haya la corriente de base y esa corriente que va en el divisor, ¿sí? La corriente del divisor debe ser 10 veces mayor. Por ejemplo, si me salió 1 microamperio, tengo que utilizar 10 microamperios. Entonces, vamos a poner aquí mejor la corriente del divisor de voltaje, ¿ya? De voltaje. Vamos a hacer un ejercicio, vamos a ver de dónde podemos sacar. De acá en internet, a ver, polarización por divisor de voltaje. Ejercicio. ¿Sí? Acá hay uno. Un video. Vamos a ver la sala visual. Ahí está. Copiar imagen. Pegar. Ya, sería 16 voltios, vamos a dibujarlo así. Vamos a ponerlo de este mismo, pero lo vamos a acá sería 16 voltios, ¿cierto? 16 voltios. Aquí 62K. El colector sería 3.9. Vale 80. Beta vale. Listo. Ahí tenemos el circuito. Van a hacerlo con esto.
Ya. Al cerro, por favor. Lo hacemos, ¿no?
fuente, me parece, acá, a la hora de la salida, para que haga. Esto creo que Y ahora voy a ver este. ¿Ves? Mira, mira. BBB 2, RBB 3,55. Ahí está, 2, 3,55. profesor dice que cada uno está Bien, me actualicé el Word, ¿sí? Está con las soluciones de ejercicio, lo vamos a ver ahora más tarde. Creo que acá hay clase. Vamos a tener que cerrar.